La Biblia nos enseña qué cosa es el amor y es algo contrario a lo que se viene preguntando o se viene diciendo. Escucha bien a ver cómo dice la palabra del Señor desde el principio qué cosa es el amor, cómo conceptualiza la palabra de Dios y los patriarcas, los profetas, los apóstoles y Jesús a este término. En Deuteronomio capítulo 6 versículo 5, el Señor declara: amarás a Jehová tu Dios con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Muy bien, esta es la base principal del término amor. Cuando Dios lo menciona, llama la atención a que tenemos que depender por completo de Él, ya que sin Él nada podemos hacer. En Deuteronomio capítulo 11, versículo 13, el Señor dice: si guardareis cuidadosamente mis mandamientos, amando a Jehová vuestro Dios. Es decir, tú amas a Dios cuando guardas sus mandamientos. No hay otra forma de amor a Dios, no existe. O sea, tus sentimientos, tus emociones, por más de que tú experimentes todo eso y digas todo eso es amor a Dios, nada de eso le vale a Dios. ¿Por qué? Porque tus sentimientos, tus deseos y tus gustos no pueden amar a Dios. Eso es un imposible de los imposibles. Romanos 8:7 dice que el corazón del hombre no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. ¿Por qué? Porque todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Romanos capítulo 3, verso 23. De ahí que entonces la única forma en que podemos amar a Dios es bajo sus términos, porque Dios es amor, entonces Él nos dice cómo tenemos que amarle. Él engendra amor en nosotros a través de su palabra. Primera de Pedro 1, 23, 24. Ahora bien, en el libro de San Juan capítulo 13, verso 34, hay algunos que citan este texto y dicen: Jesús enseñó a sus discípulos que os améis los unos a los otros, este es un nuevo mandamiento que os doy. Bueno, lo cierto es que cuando dice Jesús nuevo mandamiento se los está diciendo para ellos, porque ese no es un nuevo mandamiento. El amar al prójimo ya viene desde el pasado. Levítico capítulo 19, versículo 18, declara terminantemente: amarás a tu prójimo como a ti mismo, incluso amarás al extranjero, dice. Así que entonces este término ya era empleado en el Antiguo Testamento y Jesucristo les dijo nuevo para ellos, porque había sido distorsionada la verdad pues por estos fariseos y escribas. Muy bien, pero eso no es todo. Cuando en una ocasión un maestro de la ley, un intérprete, le preguntó a Cristo: ¿qué tengo que hacer para salvarme? Lucas 10, 25 a 26. Jesucristo le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y entonces el escriba respondió: bueno, amarás a Jehová tu Dios con todas tus fuerzas, tu alma y tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesucristo le dijo: bien has respondido, haz eso y vivirás. Es decir, lo que la ley manda es el amor al prójimo y a Dios. Entonces no tiene ningún sentido declarar lo opuesto. Siempre diremos a Dios primero y luego al prójimo. Ahora bien, pero eso no es todo. Cuando nosotros vamos hasta el Nuevo Testamento, nos encontramos en Jesucristo varios textos que hablan de lo mismo. En el libro de San Juan capítulo 14, verso 21 dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Así que entonces aquí Jesucristo también vuelve a repetir lo mismo que acabamos de leer desde el Antiguo Testamento, que amar a Dios es guardar sus mandamientos. Pero eso no es todo. En San Juan capítulo 15, verso 10, Jesucristo dice: si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. De manera que entonces el guardar los mandamientos de Dios significa vivir en amor. Pero eso no es todo. En San Juan 14, 15, Jesucristo también declaró a sus discípulos: si me amáis, guardad mis mandamientos. Es decir, el amor está relacionado siempre con la ley. Ahora, cuando vamos con el apóstol Pablo sigue repitiendo lo mismo. En Romanos capítulo 13, versículo 10 dice: el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Pero eso no es todo. Todavía el apóstol Pablo sigue mencionando en Gálatas capítulo 5, versículo 14, que el amor se cumple en esta sentencia: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De manera que entonces sigue citando el cumplimiento de la ley. En esto se cumple la ley, dijo, en que se ame al prójimo. Romanos capítulo 13, versículo 9 igualmente dice: porque el cumplimiento de la ley se reduce solamente en esto, en amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, es lo mismo de siempre. La ley siempre va a manifestar el amor. No hay otra forma. Y en Primera de Juan capítulo 5, versículo 3, el apóstol Juan escribe:
Y este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son penosos, no son difíciles. Y luego, para amar al prójimo, dice 1 de Juan 5:2, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. De manera que, en conclusión, el amor en la Biblia solamente significa obediencia a los mandamientos de Dios. Así que cuando hay personas que dicen, no, en el Nuevo Testamento ya no hay ley, la ley se terminó porque nadie va a salvarse por obedecer y guardar la ley, sino solo por vivir en amor. Pero estamos viendo que la palabra de Dios dice que vivir en amor es obedecer los mandamientos de Dios. Ahora, un punto clave a tratar aquí es que en el libro de San Juan, capítulo 5, versos 38 y 42, Jesucristo les dice a los judíos, mas yo conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Y luego dice, yo sé que no tenéis su palabra morando en vosotros. Es decir, cuando tú te llenas de la palabra de Dios, te estás llenando del amor de Dios. Y así, con el conocimiento de la palabra de Dios obedecido, cumples la ley de Dios. ¿Me entiendes? Entonces, para obedecer los 10 mandamientos, no necesitamos romper uno, negar uno. Santiago 2:10 dice, cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto es culpable de todos. Entonces, no tenemos que romper ninguno. Siguen vigentes los 10 mandamientos. Lo que hacemos ahora es agarrar la gracia, la palabra de Dios, el Evangelio, la Biblia, para poder cumplir con esa ley. Así, a través de las enseñanzas de la palabra, las enseñanzas de la fe, por medio de esa fe, obedecemos esa ley. La fe obra. Es lo que dice Pablo, es lo que dice Santiago. La fe que obra por el amor menciona Pablo en Gálatas capítulo 6 y Santiago en el capítulo 2 dice la fe sin obras es muerta. Así que en conclusión, querido hermano, no podemos para nada decir que en el Nuevo Testamento Dios ha quitado la ley y que ya solo debemos vivir en amor. No, el amor es precisamente eso, el cumplimiento de la ley. Así que por favor, Dios te bendiga, querido hermano. Amén.